tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Nosotros listos para empezar el programa de hoy. De verdad, un tema que nos llama poderosamente la atención. Los bolivianos confiamos en nuestros presidentes, creemos que quien está a la cabeza de nuestro país de repente nos va a poder llevar por un buen camino. Sin embargo, en el tiempo, no sé si de forma política o si más bien son intenciones de otra manera, empezamos a descubrir hechos como el que está sucediendo actualmente. Tenemos que pagar 42 millones de dólares luego de un veredicto que se ha dado, porque don Carlos Mesa, durante su gobierno, retiró del país a una empresa chilena que estaba cometiendo una serie de irregularidades y claro, pareciera que el contexto te dice que todo estaba dentro de lo correcto. La pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar tantos millones? Y para hablar de ese tema el día de hoy, quiero que sepan que teníamos otros invitados también. Estaba no voy a decir el nombre, pero él me dijo que este no era un tema político, que era un tema legal y que él no podía hablar de eso. Qué pena, tengo esa silla ahí vacía. He tratado también de invitar al abogado de don Carlos Mesa, pero él tampoco ha podido estar presente. Sin embargo, tengo mucho material de Carlos para que se defienda por sí mismo, digamos, y quien nos va a hacer una explicación de alguna forma de todo esto es nuestro amigo y periodista Julio Peñalosa, amigo del programa y un hombre que ha estado, que conoce bien todo esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué eres un experto en Carlos Mesa? Hola, bienvenido a Julio, ¿cómo estás? No, conozco a Carlos Mesa de muchos años, hemos trabajado en PAT del 2001 al 2004. En el nombre del fútbol, el Pentágono. Ahí empezó tu relación mi con relación, él. Sí, mi relación pero no profesional. Cercana, ¿no es cierto? Porque no era, digamos... Sí, más o menos cercana. Llegó él incluso a escribir un prólogo de un libro mío, de un fútbol. libro tuyo, sí, ya. Así que conozco a Carlos de... Ahora ya no hablo con él porque yo he decidido no hablar por razones que no vale la pena abundar ahora porque estamos en un tema muy puntual. Pero no ¿dónde quiero. más lo conoces? Porque tú lo conoces en una faceta como presidente, pero Lo conozco como periodista, en primer lugar. ¿Ya? Una primera entrevista que yo le hice para la revista Criterio, en 1988. El título era Tengo un ego muy marcado. Así le has puesto la... No, es que él lo dijo, pues. Ah, lo Entonces, dijo. Lo que hicimos fue reproducir, entre comillas, un textual de él, ¿no? Y ese ego muy marcado está cada vez más marcado, ¿no? Él es una persona que tiene un perfil muy autorreferencial. Tú has trabajado con Rodríguez Belcé. Sí, fui su asesor en el Palacio y fui el gerente de la televisión estatal también. Ese periodo, ¿no? Post Carlos Mesa, digamos. Sí. ¿Tuviste datos de Carlos Mesa cuando fuiste luego de parte del equipo de Rodríguez Belcé? Sí, algunas cosas... Aunque sea para la anécdota, sí, oye. Sí, algunas cosas como muy anecdóticas, ¿no? Demoró 2 meses en devolver las vagonetas que le había asignado el Estado, que le correspondían. O sea, como presidente, las sí. que él, en las claro, que él se las transportaba. Que usaba, las que seguramente usaba su familia. O Interesante. No le gustaba que le entregaran la gaseosa abierta, hacía que se la abrieran en presencia en el comedor. Ay, como si que lo fueran a envenenar. Más o menos. Y nos querían envenenar, como el chiste. ¿De verdad? Y un día sabemos que perdió o extravió, no encontraba su gran fuente Mont Blanc, tú sabes que Mont Blanc es la marca top, y empezó a gritar y a vociferar en el palacio. Por una... Claro, armó todo un escándalo. Y luego llegó a establecer que la Mont Blanc estaba en un maletín suyo. ¡Epa! Esas cosas, ¿no? No todas constatadas, porque esto lo manejamos en el plano de la anécdota, porque yo quiero ser serio. Pero te da un perfil de personalidad, ¿no? Esos rasgos. Te dan datos, indicios de personalidad. Yo creo que este es el presidente ideal para los psicólogos, porque puede extraer muchísimas cosas de su personalidad, de su manera de ser. El solo hecho de que reconozca que tiene un gran ego ya nos dice mucho, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿cómo lo interpretas? Si es un ego Sí, el último positivo. domingo, Ajá. para marear la perdiz, porque ahora está en el plan de marear la perdiz, habló de fútbol en un programa de televisión. Ah, ya. Hizo sus consideraciones acerca de la Copa del Mundo que mañana, se juega, ¿no? que se inaugura mañana en Rusia. Ajá. Sí. Bueno, interesante, o sea, sabe un Sí. poco de todo. Yo quiero, por favor, presentarles este material donde Carlos Mesa hace una muy clara explicación de lo que significa el caso Quiborax. ¿Qué hizo él como presidente? ¿Dónde están los temas coyunturales y los dignos de ser analizados? ¿Qué ha hecho el gobierno en este periodo de defensa desde la Procuraduría? ¿Y quiénes más estarían involucrados? Tenemos una nota larga de unos 5 minutos que corresponde que la veamos para luego entrar en análisis. Adelante. Mi respuesta es categórica. Primero, ¿por qué el procurador quiere que la Fiscalía abra una investigación?
para ocultar la desastrosa negociación, la desastrosa defensa que la Procuraduría ha hecho muy mal en contra de Quiborax en el laudo arbitral. Esta negociación se inició en el gobierno del presidente Morales y ha terminado en el gobierno del presidente Morales y le va a costar a Bolivia más de 46 millones de dólares. Ese hecho, que es un manejo pésimo por parte de la Procuraduría, pretende ser ocultado y desviado y trasladarme acusaciones a mí. ¿De qué me acusa la Procuraduría General del Estado? De haber preservado y ampliado la propiedad fiscal en el Salar de Uyuni, que es la joya de la corona de los recursos naturales de Bolivia. Yo anulé una ley, la ley Balda, que había reducido la propiedad fiscal y permitió que empresas privadas empezaran a explotar sin ningún control el Salar de Uyuni, entre ellas Non-Metallic. La segunda acusación me acusa de haber nacionalizado a la empresa Non-Metallic, ahora llamada también Quiborax, y haberla expulsado del país. ¿Por qué lo hice? Porque era una empresa pirata, porque no cumplía la legislación ambiental, porque no cumplía con sus obligaciones con impuestos nacionales y porque declaraba fraudulentamente una menor cantidad de la ulexita que exportaba por vía de ferrocarril rumbo a Chile. Esa fue la razón por la que yo hice ese decreto. Pero algo más, el procurador dice una cosa que no es cierta. Dice que el presidente Rodríguez Belcé hizo una serie de correcciones de carácter jurídico anulando mi decreto, pero no dice algo muy importante, que el presidente Rodríguez Belcé mantuvo la línea de la nacionalización de la empresa Non-Metallic. Lo que hizo fue una serie de correcciones jurídicas a mi decreto, pero mantuvo la expulsión. Dice claramente el decreto que la expulsión de Non-Metallic causa estado y se mantiene. Y finalmente, lo que más me preocupa es que el Procurador General del Estado miente cuando dice que mi decreto era ilegal y que contravenía las normas y que no cumplió los requisitos que mi propia ley había establecido. Yo tengo en la mano un documento de arbitraje del laudo que ha sido aprobado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIARI. ¿Qué dice ese laudo en su parte fundamental? Y me parece clave establecer. ¿Qué dijo la Procuraduría del Estado del presidente Morales cuando se hablaba de mi decreto? Bolivia, dice el texto oficial, argumenta que el decreto revocatorio, mi decreto, se adoptó sobre la base de la ley número 2564 y no es ilegal. ¿Qué dijo el procurador en la conferencia de prensa de ayer? Que el decreto es ilegal, y lo dijo 3 o 4 veces. Pues la misma Procuraduría dice el decreto no es ilegal. Y continúa, tanto el decreto de revocatoria como las declaraciones de nulidad de las concesiones son parte de una misma reacción del Estado. Fueron actos legítimos y adoptados en aplicación del derecho boliviano ante las ilegalidades en las concesiones mineras de las demandantes. Esto es textual, entre comillas, lo que dice la Procuraduría de Bolivia. ¿Cómo es posible que el Procurador General diga hoy que mi decreto es ilegal cuando esta misma Procuraduría defendió a Bolivia con esta argumentación en el laudo internacional? Estas son las cosas que me preocupan. ¿Qué es lo que más preocupa en este caso? Que nada menos que el presidente Rodríguez Belcé, agente de Bolivia para la demanda de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia en el tema del mar, y el expresidente Carlos Mesa, el portavoz de Bolivia en esta causa, son cuestionados nada más y nada menos que por nacionalizar a una empresa chilena que era una empresa pirata que estaba explotando ilegalmente ulexita en el Salar de Uyuni. Esto es una cosa surrealista completamente. ¿Cómo puede ser posible que el gobierno que nos ha invitado a respaldar una política de Estado se estrelle contra nosotros basado en medias verdades o flagrantes mentiras? Esta es una preocupación adicional. Estamos poniendo en cuestión a quienes defendemos la causa marítima de Bolivia en un caso que vincula a una empresa chilena. Parece lógico, ¿no? O sea, es bien interesante lo que él dice. Un patriota decide retirar a una empresa chilena, además luego de un conflicto tan grande que hemos tenido el año 2003, donde nadie quería saber de los chilenos. Y aquí una empresa metida cometiendo una serie de irregularidades, es su nombre, patriota, la saca del país. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede luego? Lo procesan, ahora
lo van a procesar simplemente porque... ¿Por qué? Explícame un poquito. Tengo un resumen que me ha enviado muy gentilmente un especialista en la materia, un abogado muy prestigioso y muy serio, que dice que el tribunal, se refiere al laudo principal ¿Sí? de fecha septiembre de 2015, el tribunal así lo decide por haber constatado durante el proceso que nuestro país vulneró el acuerdo Bolivia-Chile para la promoción y protección recíproca de inversiones en artículo 6, expropiar inversiones sin cumplir los requisitos establecidos en la norma. Artículo 4, no garantizar un trato equitativo y razonable dentro de su territorio a las inversiones. Y artículo 3, por afectar la administración, mantenimiento, uso, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones por medidas no razonables o discriminatorias. O sea, Carlos Mesa manejó las formas, las reglas de juego de mala manera. Lo que dijo hoy García Linera, en resumen, bien clarito. Lo felicitamos por salir en defensa del patrimonio, de los recursos naturales del país. Además, en contra de un enemigo común de todos los bolivianos. Pero lo criticamos por la forma en que lo hizo. La forma está mal hecha y por lo tanto eso ha dado lugar a este proceso que se ha ventilado en el CIADI durante 10 años y Bolivia iba a perder primero 56 millones, después 48 y se ha cerrado el acuerdo por 42 millones de dólares que ya se han pagado a Quibrax. Que ya se ha pagado. Ya se ha pagado. Eso ya lo ha dicho oficialmente la semana pasada el Procurador General del Estado, el señor Menacho. Yo tengo la nota 2, donde el ministro de Economía, Guillén, afirma que sí, pues vamos a pagar, tenemos que pagar, pero una cosa impresionante verlo. Es muy breve la nota, pero creo que era fundamental verla. Adelante, por favor. Siempre hemos manifestado nuestro desacuerdo con quienes hacen ese arbitraje. Lastimosamente en todas estas fallos, en todos estos procesos de arbitraje siempre tiene un tinte político por detrás y bueno, nosotros veremos cómo hacemos para cumplir o cumplir el fallo o en su momento ver qué medidas vamos a tomar respecto a este fallo, ¿no? Brevísima, pero Guillén no puede expresar, es que hasta la forma de hablar se nota que al hombre le ha afectado muchísimo el tema. A ver, el fondo está bien, ¿no es cierto? El fondo está bien, la forma es la equivocada. Pero te has pasado por el forro los procedimientos, eso es lo que ha hecho Mesa. Ese es el resumen. Ya, y entonces, ¿cuál es el juego acá y cuál es el papel, mejor no el juego? El papel de Rodríguez Belcé, que según el propio Carlos, dice que ha rectificado algunos temas legales. Es decir, Rodríguez Belcé, ¿qué hace? Recupera la información y dice, uy, caramba, aquí nos hemos equivocado, rectifiquen esto, pero ¿ya tarde? En términos de decretos, ya tarde. En términos de decretos, muy tarde. Y creo que lo que quiere Mesa es un poco involucrar a Rodríguez Belcé para no quedar solo en el camino. Y no tiene mejor idea que introducir una chicana o un señuelo, porque dice que el documento con el que plantea la demanda Quibrax es un documento falsificado por un señor Moscoso. A ver, pero espera un ratito. Primero, ¿Rodríguez Belcé no tiene nada que ver en este tema? No, ¿Por nada. qué no? Porque él no tuvo ninguna responsabilidad. Más bien ha corregido. Claro, él ha corregido, pero ya estaba hecho, ya se había dado la expulsión de Quibrax. Mal. Claro. Y no había posibilidad de rectificar. No. O sea, porque además en medio era una tontería, porque la inversión por la Olexita que iban a explotar en el salar equivalía más o menos a una inversión de $1 millón, nada más. A ver, ¡ay, qué horror! Por $1 millón estamos pagando 42. Exactamente, así es. ¡Qué horror! Ahora, dime una cosa. Rodríguez Belcé ha debido tener pues un equipo de abogados de lujo. Entonces Carlos Mesa no los tenía y por eso han cometido estos errores en un procedimiento, porque aquí el error es el procedimiento. Sí, y esto ya lo conocíamos. Bueno, el proceso se ventila en el CIADI hace 10 años, pero hace 2 años más o menos ya sabíamos que nos iba a ir mal. Y supongo que la Procuraduría, en representación del Estado boliviano, hizo lo mejor que pudo de su parte, pero no logró. No logró convencer al árbitro, a la jueza, y ahora, no sé si lo puedo mencionar ya, para que vayamos avanzando un poco en el conjunto de datos que caracterizan el tema, el señor Mesa ha presentado un papel que dice
demuestra que Equivorax utilizó un papel falsificado de parte de un señor Moscoso. Constitución de sociedad. ¿No? Tengo el material, por favor, porque creo que es fundamental escuchar a Carlos Mesa también para luego reitero, se lo invitó al abogado de don Carlos Mesa, lo voy a tener en otra ocasión, así se comprometió. Carlos, también es su tocayo, ¿no es cierto? Carlos Alarcón. Carlos Alarcón, él se ha comprometido a estar presente en otra ocasión. Carlos Mesa ha presentado y además ha iniciado, acompañado en el proceso, esta acta ha denunciado ante la Fiscalía General. Sí, de que esto había tenido muchos impases de documentos que eran falsificados. Y usted sabe que eso es un tema penal también. Vamos a ver la nota 4, por favor. Es el laudo arbitral que lleva adelante Ciadi para decidir si tenía razón Equivorax o tenía razón Bolivia, lo lleva adelante el gobierno del presidente Evo Morales en su integridad. La responsabilidad de la defensa es del presidente Evo Morales y su gobierno, pero lo que yo quiero subrayar hoy día son dos cosas de las que no se ha hablado y es la primera vez que vamos a hablar del tema. El señor David Moscoso, acusado de falsificación, reconoció que había falsificado el acta de constitución de la empresa Non-Metallic Minerals Equivorax y había sustituido un acta del 11 de septiembre del 2001 por otra acta el 13 de septiembre del 2001. Esa acta falsificada, ese fraude, esa falsificación de documentos y falsedad material y falsedad ideológica fue el elemento jurídico que le permitió a Equivorax iniciar el laudo contra Bolivia. Esta es una cuestión de una gravedad y de una profundidad tal que me plantea la pregunta, ¿cómo es posible que yo tenga que dar explicaciones ante un hecho de semejante envergadura? El expresidente Carlos Mesa y el expresidente Rodríguez Belcé, que ratifican la expulsión de la empresa Equivorax porque vulnera normas medioambientales, normas aduaneras, normas de impuestos nacionales y declara fraudulentamente sus exportaciones, pero que sobre todo falsifica un acta para poderle hacer un juicio a Bolivia, concluye con un apretón de manos con el representante jurídico, que además es asesor jurídico del equipo que Chile está llevando adelante en La Haya. Pero pues, esto parece lógico. Estamos hablando de David Moscoso, que pareciera que tiene un porcentaje, y también hay aquí documentos falsificados, y no podemos Mi asesor dice... De altísimo nivel su asesor, les aseguro. Su razonamiento sobre el documento falso no resiste el análisis de un estudiante de Derecho. ¡Ay, Dios mío! La calidad de falsedad, entre comillas, de un documento no puede declararse por un juez en materia penal ni por un arrepentido para beneficiarse del proceso abreviado, como fue el caso de Moscoso. Para que la falsedad tenga efectos jurídicos plenos, así debe declararse por un juzgado competente para ello, y no uno, subrayo esto, penal, que solo juzga conductas. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es decir, el hecho de que hayan presentado un documento fraguado, una constitución de sociedad no falsa, va a variar nada. No varía el fondo del asunto. Esta es una patraña de Carlos Mesa. Pero Carlos está presentándolo esto para liberarse en este momento del proceso, claro, que va a ir en su contra. Quiere marear la perdiz, pero hay un dato todavía mucho más preocupante que ese. A ver. Porque esto está poniendo en tela de juicio la transparencia y la honestidad de Equivorax, que está siendo representada jurídicamente por el estudio de abogados. El mismo estudio. Que maneja el señor Andrés Hanna, que es el que maneja el estudio de abogados. Que está llevando la causa defiende marítima a Chile en el proceso que se ha abierto en La Haya y del que vamos a tener resultados en los próximos meses por la causa marítima. El vocero de la causa marítima va a estrellarse contra el abogado de la defensa de la posición chilena y pone en entredicho su propio rol como vocero y crispa las relaciones con Chile a partir de un asunto que no tiene nada que ver con la causa marítima. Me parece de una irresponsabilidad mayúscula. Esta no es una jugada más bien chilena para poder vengarse un poco de todo lo que hizo Carlos, porque Carlos hizo una defensa de nuestro país fantástica y todos nos sentimos orgullosos. O qué coincidencia que son los mismos abogados y que ahora se la están cobrando la factura. ¿Es así? ¿Puede ser? El tribunal arbitral, mira,
consideró el tema y lo desestimó no solo porque la vía penal intentada por la Procuraduría representaba una vulneración a la forma de conducir el proceso arbitral, también porque el porcentaje de intereses del X señor no superaban la mayoría, Moscoso, de la mayoría de las acciones de propiedad de los chilenos. El argumento no sirvió. Es 49%, sí, no es la mayoría sirvió. Y ahora, ¿qué ha hecho Carlos Mesa? Ha contaminado la relación con Chile. Y yo no sé cómo va a reaccionar Chile, porque ahí está Andrés Jana. Lo dijo el vicepresidente también hoy día. Es normal lo que pasa en Chile. Un abogado como Jana defiende intereses privados como el de Equivorax, pero también puede defender intereses estatales, claro que sí, como el del Estado chileno frente al tema de la causa marítima. Y dijo, eso es lo que hacía exactamente igual Carlos Mesa en su gobierno. Los abogados funcionaban de la misma manera. Y ahí es donde García Linera dice, lo felicitamos muy bien por pensar en la soberanía y en el patrimonio de Bolivia, pero qué mal hecho estuvo, y por eso lo tenemos que criticar. Tengo que hacer una pausa, creo que esto es fundamental para seguirlo dialogando. Reitero que vamos a tener en otra ocasión la presencia del abogado de Carlos Mesa y algún otro político que quiera hablar del tema o alguien allegado a él que quiera explicarlo. La próxima media hora vamos a tener las declaraciones de Samuel Doria Medina, que también hace referencia a eso, y vamos a hablar un poquito de ¿qué está pasando? ¿Por qué de pronto todo contra Carlos Mesa? El tema Equivorax, sorpresa, lo vemos involucrado en Odebrecht y también, caramba, no ha ido a testificar para el señor, el general García Mesa. O sea, ¿qué pasa? ¿Todo contra Carlos Mesa? ¿Por qué todo se ha juntado ahora? ¿Son temas políticos o son exclusivamente legales? Ya regresamos. ¡Qué maravilla el internet por satélite! Ahora tengo una página web para hacer las reservas en línea. Las habitaciones, el comedor, todos los ambientes tienen Wi-Fi. Y el hotel siempre está lleno. ¡Qué belleza de internet, oiga! Promociono mi ganado por el Instagram, por el YouTube y el Skype. Pido la vacuna y los alimentos por el internet. Ahora tengo más tiempo para estar con la familia, diga usted. Qué bueno es el internet por satélite. Cada día hablo con mi hijo que estudia en Santa Cruz y con mis comadres y compadres que viven en Potosí y Cobija. Ahora estamos más cerca que antes. Internet por satélite. Agencia Boliviana Espacial, nuestro espacio. El exiliado, la novela escrita por Luis Oruco Barba, que relata los crímenes de las dictaduras y denuncia al exilio como un atentado contra los derechos humanos. El exiliado. Adquiérelo en las mejores librerías del país.